Mientras se reúnen el presidentes de África, de diferentes países de África, junto con Vladimir Putin, ayer lo hicieron con Zelensky, aseguran que podría ser el fin de la guerra o al menos que este podría estar cerca. Esto si es que escuchan las propuestas de los países africanos. Y es que algunos de los presidentes visitaron el día de ayer a Bucha, en esta zona donde, bueno, pues estuvieron rindiendo homenaje y luto a las personas que han fallecido en esa región. Varios de estos presidentes visitaron en la capital ucraniana también pues a Zelensky, donde aseguraron están buscando una desescalada del conflicto. Obviamente también hubo algunos puntos controvertidos, como el hecho de que le pidieron a Zelensky, le pidieron al presidente ucraniano que retirara la orden de aprehensión contra el presidente Vladimir Putin. Algunos le dieron la mano y sonrieron con Vladimir Putin, otros fueron más serios y no aceptaron el abrazo de Vladimir Putin, unos fueron más distantes. Vamos, bueno, al final cada país tendrá por ahí su visión en este conflicto, pero lo interesante es cómo se busca o cómo se va a buscar pues pacificar o desescalar este conflicto, cuando pues hay claramente un país que está invadiendo a otro. La situación es muy compleja, evidentemente todos están con mucha desconfianza, ya Turquía lo intentó, ya Europa lo intentó también en desescalar el conflicto en un principio, y esto no sucedía. Cada vez que había reuniones para pacificar, seguía habiendo bombardeos por parte de Rusia, cosa que iba pues fuera de toda lógica. Pero esa es la misión africana, es ponerle fin a la guerra en Ucrania. Dice, creemos firmemente que esta guerra debe solucionarse mediante negociaciones y medios diplomáticos, afirmó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. El frente de la comitiva, al ser recibido por Vladimir Putin en San Petersburgo, la delegación integrada por estos 7 países vino con un mensaje: nos gustaría que esta guerra termine. La guerra no puede durar eternamente, todas las guerras tienen que solucionarse y terminarse en algún momento, agregó. Las autoridades y los medios rusos usan la expresión operación militar para referirse a esta ofensiva militar, incluso cuando pues los presidentes africanos sí llamaron esto como guerra. Y es que una de las regiones del mundo que más ha sido afectada, aparte obviamente de Ucrania y aparte también de los soldados rusos, ha sido África, que pues ha tenido una falta de suministro de alimentos, ya que África depende de los alimentos que llegan de Ucrania y de Rusia, sobre todo en cereales, granos y fertilizantes, cosa que bajo un trato que hay entre Ucrania y Rusia siguen llegando otra vez los alimentos a África. Pero en junio, julio por ahí ya está a punto de romperse el contrato, ya que Rusia no quiere extenderlo. Vladimir Putin le dijo a los presidentes africanos que estaba abierto a dialogar. Dice, estoy abierto a dialogar con quien deseen la paz basada en los principios de justicia y de respeto de los intereses legítimos de las partes. Por otro lado, Zelensky le dijo a los presidentes africanos, a estos 7 países, que la contraofensiva busca recuperar el 100% de Ucrania cuanto antes. Pero la guerra no se va a terminar, obviamente. Y es que el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, ya el día de hoy ha hecho un llamado a producir más tanques para tener todo listo para las necesidades de los conflictos que puedan venir y el conflicto de Ucrania. Y esa es la clara intención de que esto no va a acabar, moviendo armas nucleares a Bielorrusia, generando muchísimas más armas. Vamos, que la movilización, la operación o la guerra no parece que vaya a terminar pronto, aunque no deja de ser interesante este tipo de esfuerzos.